Mateo capítulo 16. Este capítulo empieza con una sección de advertencias del Señor Jesús en contra de los saduceos y fariseos. Vamos a empezar. Verso 1 del capítulo 16. Vaya a su Biblia. Verso 1 dice: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle. Miren, los fariseos y los saduceos eran enemigos. Ellos creían cosas muy diferentes y entre ellos, como ya dije, eran enemigos. Los fariseos, por ejemplo, vivían de acuerdo con los puntos más pequeños de la ley. Ellos le buscaban los detalles a la ley, y no tan solo eso, sino que basaban su fe en la ley oral y escrita. Es decir, había tradiciones que ellos seguían que no estaban en la escritura, pero ellos decían que era una tradición oral. Los saduceos, por su parte, solos recibían la palabra escrita, nada más. Los fariseos creían en los ángeles y la resurrección. Los saduceos no creían en eso. Los fariseos no eran un partido político, estaban más preocupados por vivir bajo la práctica de su religión. No importara qué gobierno, con que los dejaran practicar su religión. En el caso de los saduceos, no, ellos sí eran más aristocráticos, cuidaban su posición ante los romanos, su riqueza, su poder. Los fariseos buscaban un Mesías, los saduceos no. Imagínense todas estas diferencias, eran un pleito entre ellos dos, eran enemigos acérrimos, pero en este verso encontramos que los dos enemigos se hicieron amigos para tentar a Jesús, para probar a Jesús. Quiere decir que Jesús los unió en una manera negativa, porque se unieron para oponerse a Jesús. Le pidieron señal. En el verso 1, si está ahí en el verso 1, dice: y le pidieron que le mostrase señal del cielo. En otras palabras, los fariseos y los saduceos no estaban contentos o satisfechos con las señales terrenales que Jesús hacía a los enfermos, la resurrección de los muertos. No, ellos decían: queremos ver una señal del cielo. Ellos sostenían que una señal hecha en la tierra pudiera ser una falsificación y que Satanás pudiera estar haciéndola, pero veían una señal del cielo como de Dios. ¿Como qué tipo de señal del cielo? Que descendiera fuego del cielo, que cayera maná, que cayera pan del cielo. Entonces, en su mentalidad cerrada y en su oposición contra Jesús, ellos ahora le estaban pidiendo una señal del cielo. Obviamente no era para convertirse o para que le creyeran a Jesús, era simplemente porque no querían aceptar a ese Mesías, a Jesús como Mesías, ¿no? La respuesta de Jesús está en los versos 3 y 4. Se lo voy a resumir. Jesús no les va a dar señal porque son una generación mala y adúltera. Así les dicen esos versos, ¿no? Esto nos quiere decir, hermanos, que las señales no siempre van a convertir a la gente. Hoy muchos cristianos ponen su confianza en las señales y maravillas para que la gente se convierta a Cristo, ¿no? Inclusive pueden hasta evaluar a un ministro, a un pastor, en base a las señales, si sana, si Dios sana a través de él, si hay milagros a través de él. Sin embargo, Jesús no hizo ninguna señal para esta gente, como dice ahí, mala y adúltera. La generación mala y adúltera pide señales. La generación que quiere de Dios, la generación buena, no necesita señales. El verso 4, Jesús dice, vaya al verso 4, por favor: pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Qué quiere decir esto? Ya Jesús ya había dicho esto en unos capítulos antes. Es decir, que la prueba o la señal que les iba a dar era la resurrección. Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre estaría 3 días, 3 noches muerto, pero también al tercer día resucitaría. No quiere decir que iba a pasar exactamente lo de Jonás, las mismas noches, el mismo tiempo. No está refiriéndose a eso, sino a la señal que le iba a dar era la resurrección. Y hermanos, hoy esa es la señal, una de las grandes señales por las que podemos decir que Jesucristo es la verdad,
que Él resucitó de entre los muertos. Ni Mahoma, ni Buda, ni Marx, ni ningún otro filósofo ha muerto y resucitado. Solo Jesucristo, y por eso creemos que Él es Dios y que en Él está la vida eterna. De los versos 5 al 12, brevemente por el tiempo, ¿sí? De los versos 5 al 12, Jesús advierte a los discípulos de la falsa enseñanza de los fariseos y los saduceos. Le acababan de pedir señal y entonces ahora ve a sus discípulos y dice, tengan cuidado por la levadura. Verso 6, vaya al verso 6. Jesús le dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Los discípulos entendieron mal, no daban una a los discípulos, no entendían, obviamente no, el Espíritu Santo no había sido derramado, no entendían nada, ellos pensaban que estaba hablando de la levadura del pan, dice, es que no trajimos pan, por eso está enojado. No, entonces en el verso 12 ya entendieron, vaya al verso 12, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina. Hermanos, debemos tener cuidado con las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas. Usted debe ser muy discernir qué le están enseñando, cómo se lo están enseñando. Cuidemos, Jesús puso especial énfasis en este tipo de hipocresía religiosa. Estos hermanos o no hermanos, ¿verdad? Que dicen yo oro y yo esto y hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Cuídese de la levadura de los fariseos y de los saduceos, ¿verdad? Eran hipócritas ellos, no estaban buscando señal, ellos solo querían para su provecho. De los versos 13 al 20, ahí subrayen su Biblia, es una sección de los versos 13 al 20 donde Pedro proclama a Jesús como el Mesías. Repito, de los versos 13 al 20, Pedro proclama a Jesús como el Mesías. Primero, en el verso 13, Jesús les pide a los discípulos que le digan, ¿quién dicen los demás que Él es? Les hace una pregunta, ¿qué anda diciendo la gente de mí, no? Bueno, Jesús no hizo esta pregunta porque Él no sabía quién era o necesitaba aprobación de la gente. No, Jesús hizo esta pregunta por la siguiente pregunta que está en el verso 15. Y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿No? Esta es la pregunta que se hace a todo discípulo, a toda persona que dice seguir a Cristo. Te pregunto, hermano, para ti quién es Cristo? ¿Para ti quién es? Es lo que está preguntando Jesús en el verso 15. ¿Y ustedes quién dicen ustedes que soy yo? Si realmente creemos que Jesús es quien dice ser, eso afectará nuestra manera de vivir. Porque hay quien diga, no, yo creo que Jesús es Dios, es el Señor. Bueno, si realmente crees eso, eso va a afectar tu manera de vivir. Y ahí los estaba llevando el Señor. Finalmente, verso 16, Pedro contesta. Subráyelo en su Biblia. Esta es una de las declaraciones más importantes y es la primera vez que Mateo ya lo registra. Respondiendo Simón Pedro, verso 16, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro entendió que Jesús no solo era el Mesías de Dios, sino también Dios mismo. Qué tremenda revelación. Verso 18, Jesús le dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ese verso 18 ha sido fuente de mucha controversia. La doctrina católico romana dice que Pedro es la roca, porque ahí dice, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca. Nosotros diferimos completamente, estamos en desacuerdo al 100%, porque Jesús no se refería a Pedro como la roca, sino la roca era la confesión que había hecho Pedro en el verso 16, la confesión de tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la roca, la confesión es la roca. Más bien, la roca es la confesión. Toda la iglesia se edifica, se fundamenta en una verdad. Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. No en Pedro. Pedro nunca dijo que era la roca. Pedro nunca, por su propio testimonio en las cartas que él escribe más adelante, no se veía como la roca. El verso 18 termina diciendo, lea el verso 18, por favor. En su última parte dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bendito sea Dios, la iglesia de Jesucristo,
que está fundada sobre la roca de Cristo, va a permanecer siempre. No importa los ataques diabólicos, no importa la gente malvada, la iglesia va a permanecer siempre. Verso 19 le dice a Pedro: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Esto no quiere decir que Pedro traiga unas llaves allá arriba y que le abra a la gente cuando llega al cielo. No. Él abrió las puertas del reino de Dios a los judíos. ¿Por qué? Porque fue el primero en predicar el evangelio después que Cristo fue al cielo. Él fue el primero en abrirle las puertas del reino de los cielos a los gentiles. ¿Por qué? Porque fue el primero en predicarle a los gentiles, a los que no eran judíos. Pedro tenía esas llaves, es decir, la predicación del evangelio son las llaves. Y así después de Pedro todos tenemos esas llaves. Nosotros podemos abrirle el reino de los cielos a la gente cuando les predicamos la palabra de Dios. Se lo estamos abriendo. Son las llaves, el predicarles el evangelio. Y los versos siguientes nos dan la razón de que Pedro no era algo especial, hermanos, ¿no? Porque ya con estos versos muchos dicen: no, es que Pedro tenía las llaves y es la roca. No, para nada. Los versos que siguen, pónganle atención, porque de los versos 21 al 23 Jesús reprende a Pedro. Fíjense el verso 22. ¿A dónde llegó Pedro? Pedro, yo creo que por esto que le dijo Jesús se sintió él, pues como que, wow, a mí me reveló el Padre todo esto y yo soy la roca. Bueno, vaya al verso 22. Dice: entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca, porque Jesús ya les había dicho que iba a ser crucificado y que iba a padecer y que iba a morir. Entonces Pedro tuvo la valentía de decirle a Jesús: no vayas. Imagínense, hermano, decirle a Jesús: no vayas. Yo creo que Pedro quedó un poquito confundido, entendió mal, porque Pedro no tenía esa autoridad, de tal manera que Jesús le dice: quítate de delante de mí, Satanás. ¿Sí lo ve? Si el haber dicho: tú eres Pedro y sobre esta roca lo hace roca, pues aquí entonces a Pedro lo hace Satanás, porque le dice: quítate delante de mí, Satanás. A nadie Jesús le dijo: quítate de mí, delante de mí, Satanás. Pedro había hablado como mensajero de Dios antes, ahora está hablando como mensajero del diablo. No, hermanos, debemos tener cuidado cuando Dios nos usa, cuando Dios nos da cierta autoridad, cuando Dios nos bendice. No nos creamos mucho, no nos creamos los súper espirituales. Es que Dios me hace sentir, y es que yo estuve orando y sentí esto y que... Cálmese, hermano, mejor seamos humildes y sigamos la palabra de Dios, sigamos las enseñanzas de Cristo, nada más, ¿no? Todos cometemos errores y Pedro aquí cometió uno garrafal, pero bendito sea Dios que el Señor lo perdonó después de esto, ¿no? Bueno, finalmente el capítulo termina con un llamado de Jesús a los discípulos, un llamado fuerte, un llamado real, un llamado sin andarle poniendo azúcar ni endulzando el mensaje, nada, no. Jesús les va a decir las expectativas que él tiene de sus discípulos. ¿Y cuáles son esas expectativas? Que el que quiera seguir a Jesús, verso 24, vaya al verso 24, ahí está clarito, hermano. No es que Jesús nos esté mintiendo y nos esté prometiendo. No, ahí está clarito. El que quiera seguir, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Él está esperando que muramos a nosotros mismos, que muramos a nuestra carne, a nuestros deseos, a nuestras ganas de vengarnos, a nuestro orgullo. Él está diciendo: niéguese y tome su cruz. Los que lo escucharon entendieron que tomar la cruz era morir. Y de los versos 25 al 27, Jesús les plantea algo contradictorio. Les dice: si quieres encontrar la vida, tienes que perderla. Suena extraño decir: nunca vivirás hasta que camines a la muerte con Jesús, pero esa es la idea. No puedes obtener la vida de resurrección sin morir primero. Hay que morir primero. Y finalmente en el verso 28 hay una promesa hermosa: que los que vivamos, que los que muramos para Cristo y resucitemos con Cristo en nuestra nueva vida con Él, entonces también veremos ese destello del poder de Dios. Dice: hasta que haya visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. No es que vamos a estar vivos hasta que Él venga, sino que durante esta vida vamos a ver vislumbres de ese poder, de esa gloria.
y un día cuando estemos con Él lo veremos tal como Él es en su esplendor y diremos, valió la pena seguir a Cristo. Este es el resumen de este capítulo 16.